Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Empresas con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos súper interesantes y quería hablar con ellos, hacerles preguntas y ver qué tal les iba. Y como cada uno hace una cosa u otra, pues súper interesante, Amigos con Talento. Bueno, para cada temática me gusta vestirme acorde a esa temática o algo en común que tenga con el invitado. Hoy vamos a hablar de marketing online y de turrones, sí, de turrones ¿qué estamos? En mayo. Mira, me he puesto esto que espero que me agobio. Mi manta aquí de Navidad. No tenía turrón, una vergüenza, porque en turronesidulces.com se puede comprar turrones todo el año y no lo he hecho, me va a regañar. Pero bueno, he hecho mira qué bonito, ¿eh? Es como una tableta, voy a ver si me lo puedo personalizar con bailarinas, ¿ves? Turronesidulces.com. Es que dibujo súper bien. Y nada, y mi tacita, bueno. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Suscribiros, no pasa nada. Y si os habéis ya suscrito, pues se lo pasáis a otra persona. Mi página de Facebook igual. Un like. Es muy simple. Comentarios y preguntas. Comentarios. Nuria, qué guapa que eres la mejor. Tus disfraces y tus pinturas son las mejores. Y preguntas, que no sea yo la única haciendo preguntas, porque a lo mejor estoy haciendo las preguntas que no deben ser y tenéis vosotros preguntas mucho más interesantes y no lo hacéis. Bueno, dicho todo esto, estamos hoy con Fabián López, que es el socio fundador y profesor de Econ Master y el director general de Turrones y Dulces. A ver si le gusta mi turrón. Ay, qué nervios. Fabián, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Nuria? bien, muy bien, genial. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mi introducción y mi... ¿Qué Me ha gustado. piensas? Te voy a fichar de diseñadora. Oye, yo lo veo, esto puede, ahora hablaremos, pero No, está bien, está bien. la simplicidad yo creo que está bien. Bueno, Es minimalista, rollo minimalista que se lleva ahora. claro. Pues nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí conmigo, que sé que estás a tope, vas a tope en todo, ahora nos vas a contar. Primero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este aislamiento, esta locura personalmente? Y después ya nos enrollamos. Bien, pues fíjate, yo creo que en estos 2 meses hemos trabajado más que nunca, o al menos esa es la sensación que tienes al estar en casa y no tener un horario. Y bueno, pues también aprovechas para hacer un poco de todo. Yo he aprovechado pues para escribir, para grabar vídeos, para hacer contenidos y para hacer cosas tanto de tema de turrones como de formación que tenía pendiente de hacer desde hace tiempo. Incluso he empezado a escribir un libro que tenía pendiente desde hace al menos 4 o 5 años. Y ¡Jolín, qué ahora es el bueno! momento. Sí, o sea que vamos, aprovechando el tiempo. Qué bien, me alegro. Bueno, para todos mis seguidores, las personas que nos están viendo que a lo mejor no te conocen, ¿les puedes contar un poco tu trayectoria, qué es lo que has estudiado hasta llegar a este punto? Muy bien. ¿Te cuento entonces? Bueno, Cuéntame, estoy aquí para que me cuentes. nada, tampoco tiene mucho misterio y nada, yo soy teleco, ingeniero de teleco y estudié en la UPV de Valencia. Y nada, estuve trabajando por cuenta ajena bastante tiempo y bueno, también cuando fue en el año, creo que fue 2006, 2007, también salieron oposiciones de informática y me presenté. O sea, que soy profesor de informática y aparte, pues bueno, tenía el proyecto ya de prácticamente desde el año 2000, porque yo vendía turrones en Valencia, prácticamente haciendo puerta fría para poder pagarme los estudios y después, en el año 2009-2010, con toda la vorágine de eventos que había de emprendedores y de, bueno, todas las historias de estas, de los e-weekend, etcétera, pues bueno, me reencontré con un antiguo amigo de Gijona, que era, bueno, es el hijo de mi médico de cabecera. Y habíamos ido juntos a solfeo y todo, o sea Bueno, que nada, y él había estudiado también teleco, pero en Elche, en la UMH. Y al final, hablando, ellos habían montado una empresa, ellos habían tirado por la rama de energía solar y de todo esto, de las ICTs, que son los proyectos que se hacían en los edificios de telecomunicaciones. Y bueno, la cuestión, que también tenían un máster de energía solar en la Universidad Miguel Hernández. Y hablando, como no había nada que estuviera relacionado con la venta online, pues decidimos montar un máster en la Miguel Hernández. Y ahí empezó todo, ahí empezó con máster.
que también surgió con la experiencia de turronesyduces.com. O sea, que está todo un poco... Claro, claro. Sé que está todo una cosa trae la otra. Cuéntame de esto, de Ecom Master, donde yo cursé mi máster de marketing online, y sé que también durante esta cuarentena habéis ofrecido muchísimos cursos gratuitos, que yo te lo agradezco porque he hecho un par de ellos y es genial y es una buena introducción. Cuéntanos un poco cuándo nace este proyecto y cómo ha crecido, porque ha evolucionado muchísimo. Sé que empezaste solo online, ahora tenéis presencial. Bueno, cuéntame tú un poquito Bueno, proyecto. realmente empezó presencial, como todo en aquella época, hace 10 años, pero fíjate que nosotros, todo el tema del confinamiento no nos ha costado nada porque hace 9 años que ya montamos el máster digital. O sea, cogimos todo el conocimiento y el know-how que teníamos del presencial y montamos el máster online, que creo que tú estabas en la edición, bueno, no recuerdo qué edición era, pero vamos, que Sí, estabas en el online. Y a partir de ahí, pues claro, hemos ido montando también un presencial en Madrid. Estamos en Universidad de Madrid, en la Rey Juan Carlos. Y después también empezamos en la Miguel Hernández, pero nos salimos. Y ahora somos una escuela de negocios independiente. Y ya digo, todo esto ha evolucionado mucho porque hace unos años prácticamente no había nada al respecto y hoy en día existe también mucha formación en marketing digital y a pesar de ser algo que está consolidado, pues te tienes que estar reinventando siempre. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido que muchos de los contenidos que teníamos en las asignaturas del máster, sobre todo los más avanzados, los hemos sacado a una plataforma de cursos para venderlos por separado. Lo único, bueno, en esa plataforma existen cursos gratuitos y existen cursos de pago. Estaba, por ejemplo, el de analítica web, hay un curso de venta en Amazon, hay un curso de WordPress y WooCommerce, de Magento, de Facebook Ads. ¿Qué ocurre? Que estos cursos eran de pago. Había entre 75 euros, 49 euros, etcétera, etcétera. Y con todo el tema del COVID, pues claro, no sabíamos cómo ayudar realmente, porque claro, ¿cómo ayudas en todo el tema de la formación? Hemos hecho muchos webinars, pero lo que hicimos fue directamente ponerlos todos los cursos de la plataforma gratuitos. Y claro, la gente, vamos, creo que hay ahora mismo unos 8.000 alumnos haciendo todos los cursos. ¡Guau! El valor de los cursos, porque al final Google Analytics te cuenta las ventas que hubieran sido, porque no te descuenta el cupón y demás. Pues el otro día lo miré y eran más de 300.000 euros. Se han regalado, entre comillas. Regalado. No, sí. Fabián, Sí. impresionante. Así que nada, la plataforma es, bueno, la web es ecommaster.es, pero ahí es donde tenemos toda la información de másters y los cursos están en cursos.ecommaster.es. Y ya digo que en principio estarán gratis hasta dentro de una semana o dos, seguramente cuando pasamos a la fase 2 o fase 3. Estamos ahí. Así que si queréis apuntaros, podéis apuntaros ya a lo que es la Sí. plataforma. Sí, muy recomendable porque de verdad yo cursé allí el máster y también he hecho algunos de los cursos y son muy fácil, muy cómodos desde tu casa porque lo puedes utilizar, ¿sabes? Cuando tú puedas y son genial. De esos cursos, ¿qué es lo que más está en demanda ahora mismo? Porque todo va variando, es decir, ¿qué es lo más importante ahora mismo? ¿O qué es la gente lo que está más pidiendo, no? Pues fíjate, ha habido una vorágine con todo el tema de las tiendas online, sobre todo. Porque hay que tener en cuenta que hay comercios que han tenido que cerrar, pero había algunos que han sobrevivido gracias a tener venta online. Entonces es como que, sobre todo el pequeño comercio, ha abierto un poco los ojos y ya hace unos años tuvo la iniciativa de montar tienda online y demás, pero muchos de estos comercios la tuvieron que cerrar o no vendían. Y ahora es como que hay otro empuje para volver a estar en Internet, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay un mensaje que nosotros somos muy realistas. De hecho, a veces nos dicen que incluso somos pesimistas, pero no somos pesimistas. A nosotros lo que no nos gusta es dar una información de falsas esperanzas. O sea, parece que por estar en Internet o por montarte una tienda online ya vas a forrarte o a salvar tu negocio. Y eso no es así, porque tú puedes tener la mejor plataforma, la mejor tienda online, pero si no tienes tráfico y no sabes cómo captarlo, pues es complicado. Al final, una cosa es lo que es la plataforma, que sería la tienda física, cómo tienes tú decorada la tienda física, pero claro, tienes que hacer que la gente entre. Y es donde está el problema, que incluso por muy bien que te hagan la tienda online o por muy bien que tú decores tu tienda física, si no haces acciones de marketing digital
o marketing online o offline, para que la gente entre o al menos tengas visibilidad y sepa que estés ahí, no te sirve de nada. Es decir, nosotros un poco cuando me preguntabas el tema de qué cursos, pues lo que más nos están preguntando sobre todo es tiendas online, pero después toda la parte de Facebook y de Instagram. Porque realmente competir en posicionamiento en buscadores lo puedes hacer, pero es un proyecto a medio largo plazo. Entonces aquí, claro, en varios webinars, al final tú cuentas un poco herramientas, cuentas cómo está el sector, etcétera, etcétera, pero claro, la gente o los comercios, lo primero que te preguntan es, vale, sí, eso está muy bien, pero ¿qué hago ahora con todo mi stock que tengo que no he podido vender antes? ¿No? Entonces, es que todo pasa por visibilidad. Entonces, para eso Facebook e Instagram están muy bien, porque hoy en día toda la audiencia la tienes en esas redes sociales. Incluso la gente mayor que hace unos años no estaba en Internet, hoy en día están, o sea, se meten en Facebook, ven lo que dicen sus amigas, ven los viajes y están ahí continuamente. Es muy típico ver a las parejas y a la gente mayor que por la noche ya no ve la tele o la tiene encendida pero está mirando el móvil y es así. Entonces, yo creo que a día de hoy lo más importante es saber cómo tener visibilidad y dentro de la visibilidad hay un tema también interesante que es la creatividad, porque también tú puedes aprender la parte técnica de, por eso, utilizar Facebook. También les decimos que utilicen Canva. Canva es una herramienta por eso, si no eres diseñador, con el Me móvil, encanta. está muy bien. Es que puedes hacer stories, puedes hacer de todo, cambiándole el texto y los fondos y tal, con eso sobra. Y con simplemente teniendo esa visibilidad y teniendo algo de creatividad, pues puedes hacer cosas interesantes. Grabarte un vídeo dentro de la tienda diciendo lo que tienes en stock. Hay casos muy interesantes, sobre todo de moda, de empresas que han crecido muchísimo en pocos años, que están facturando millones de euros y prácticamente todas las ventas vienen de los directos que hacen en Facebook, de Instagram y de todo lo que promocionan. Fíjate que yo esa parte de Instagram me cuesta, porque soy más de SEO, de generar contenido de otro tipo, de otra manera. Pero es lo que se está llevando hoy en día. Las stories, la visibilidad ahí es lo que funciona y las compras de impulso. También depende del producto que tengas. Hay productos que a lo mejor no te van a funcionar. O sea, que también puedes saber mucho de Facebook Ads, de Instagram Ads. Puedes tener la mejor plataforma del mundo. Pero si después tu producto no se vende porque es caro o porque no encuentras su hueco en el mercado, pues no puedes hacer nada, por muy bueno que seas. O sea, es que aquí el secreto del éxito, pues yo no sé cuál es, la verdad. Y puede que te vaya muy bien y puedes probar 10 negocios y que te vayan bien 2. O sea, aquí al final también lo que solemos contar, tanto en los cursos, charlas y lo que al fin y al cabo toda la gente que se pone en Twitter compartimos y sabemos es que tienes que ir rápido. Tienes que probar y no esperarte. O sea, no esperarte a tener una tienda online perfecta para sacarla con todos los productos, con fotos perfectas y con descripciones perfectas. A veces vale la pena tener, aunque sea poco, pero hacerlo rápido, porque te interesa probar lo que te va a funcionar de manera lo más rápido posible. Y aquí es una trampa también, porque te gastas mucho dinero probando, y en Facebook Ads, en Instagram Ads, a lo mejor te gastas, yo ahora estoy probando una tienda, lo estoy probando con la mía, con la de turrones y dulces. Estoy probando una categoría en concreto para coger y lanzar una tienda por separado de nicho solo de ese producto. ¿Y qué ocurre? Que con mi tienda, que la tengo más o menos preparada, pues a lo mejor te gastas 100 euros en búsqueda y de ventas has tenido 30, ¿vale? Entonces te da una idea incluso de los productos que mejor te están funcionando o de si es un producto que encaja en lo que se llama fit to market, ¿vale? O sea, llega al mercado o encaja en el mercado de una manera sencilla. Entonces, de todo eso haces una inversión incluso sin tener el producto, o en mi caso, teniéndolo en una plataforma por separado para ver si puede tener sentido o no. Y con esas métricas, el proyecto que lances irá en una dirección o irá en otra. Pero te tienes que gastar el dinero, que es también lo que no se suele entender, que es que al final es gastar, invertir y a lo mejor no vendes. Es que es así. Pero hay que hacerlo, es decir, en las redes sociales sin inversión, sin publicidad, es como no hacer nada. Yo, no sé, porque Facebook y los algoritmos no te lo va a mostrar a todo el mundo, entonces... Pues, y es la típica pregunta, te dicen, no, si yo utilizo Facebook, si yo publico, pero es que no llega la gente, es que siempre los mismos me dan al me gusta, es que tal, y es que es así, yo les digo, es que sin...
prepara 300 euros seguro. Si 300 euros te parece mucho dinero, es que no van a hacer nada. Tú ten en cuenta que además en zonas geográficamente muy definidas, yo qué sé, Playa San Juan o un pueblo, es muy fácil y muy barato llegar a la gente que te puede comprar en ese comercio. Porque al fin y al cabo, lo mejor que tiene Facebook es eso, que geográficamente tú puedes poner un radio de 2 kilómetros e incluso decir mujeres de mayores de 30 años o entre 30 y 50 y el público que te va a dar es pequeño. A lo mejor te pueden salir, yo qué sé, 5.000 personas. Pues de esas 5.000 personas, llegar a ellas es relativamente sencillo. Y lo que puedes hacer, yo siempre digo que es como una televisión. O sea, tú a ese público, imagínate, a gente como Nuria, yo cojo y me planifico una serie de contenidos que te voy a mostrar a ti. Y después no sé, a hombres de la misma edad, pues cojo y les muestro otros contenidos diferentes o cambio el copy, cambio el texto y cambio las imágenes. Pero tampoco te centres en mostrar un anuncio solo, sino ir cambiando y rotando los anuncios para generar esa imagen de marca en las empresas, perdón, en las personas que hay alrededor y al final que digan, mira, aquí es donde puedo comprar esto o donde venden tal cosa. Y ahí está la parte de si tienes una plataforma online, o una tienda o una web donde tengas tu catálogo, pues la gente entra y ya cotillea. Y después cuando va a tu tienda o simplemente por WhatsApp ya te hace un pedido sabiendo lo que tienes. ¿Qué consigues con eso? También si eres un comercio ganas tiempo. Ganas tiempo porque la gente ya ha visto lo que tienes y además a lo mejor se da cuenta de un producto que no sabía que tenías. ¿Sabes? Y al final acaba comprándotelo. Eso es un poco la idea de todo esto y lo que nosotros enseñamos en Ecom-Master, que nos enfocamos a comercios, pero también sobre todo a tiendas online y a empresas. Empresas para captar leads también, es decir, una empresa de servicios, no solo tiendas online. Fíjate, hay una clínica estética que va mi mujer y tal, y curiosamente tenía un PrestaShop. O sea, que yo supongo que además es una señora que le hicieron la web y le hicieron su PrestaShop. Pues fíjate, sí, parece una estupidez, pero ella, contacta contigo por WhatsApp y a lo mejor te pone la web. ¿Y qué ocurre? Que claro, que como lo tiene bien categorizado, la web no es una maravilla, pero está categorizado y entonces tú sabes todo lo que tiene. Y en un momento dado, por ejemplo, si eres chico y quieres hacerte una depilación, pues entras y si ella, por ejemplo, ha comprado una máquina especial y te cuenta ese tratamiento cómo es y tal, pues tú lo estás cotillando, lo estás leyendo. A lo mejor incluso empiezas a investigar en otras webs y buscas la fotodepilación biosintética con, yo qué sé, con masticables. Y lo buscas y al final esa información la adquieres, pero vas a ese sitio porque la conoces. Claro, es algo súper simple, súper sencillo, pero que funciona, ¿vale? Claro. Y eso es un poco lo que nosotros enseñamos. Lo único que es mucho tiempo. Yo creo que las personas no entienden que esto requiere mucho, constancia y mucho tiempo, que no es de un día para otro, monto mi página web y ya está, lo que acabas de decir. Que esto son días y meses claro. y horas. Pero es que te quita horas de... O sea, lo que la gente a lo mejor no ve es que lo ve complicado al principio, pero claro, el tiempo que a lo mejor tú estás explicando un tratamiento es tiempo que tú, que eres el gerente, a lo mejor no estás haciendo otras cosas. Pero si tú lo pones en la web, pues ya lo saben. Incluso si te grabas un vídeo, es lo que yo digo. A ver, si tú me quieres explicar un tratamiento, grábate un vídeo, aunque sea cutre, y dices, mira, esta es la máquina y hacemos esto y dura un tal y tienes que estar 2 horas y tal y tienes que venir de tal manera y estos son los resultados. Algo así súper sencillo puede funcionar mucho, sobre todo porque puedes aumentar el pedido medio o lo que se llama el lifetime value, lo que un cliente se gasta en tu comercio durante toda su vida, lo puedes incrementar porque sabe todos los productos que tienes. Y además, muchas veces sin spamearle, porque entran, lo ven y el cliente decide. No hace falta que tú le muestres nada. Si haces una promoción, sí, evidentemente sí, pero el cliente hoy en día también es suficientemente inteligente para navegar y para cotillear, incluso para compartir lo que le gusta, ¿sabes? Eso es un poco la idea de todo esto. Y hemos hablado de un poco de el futuro que ves en vídeos, ¿ves alguna otra plataforma que está a lo mejor surgiendo ahora? Mucha gente está hablando del TikTok, yo qué sé,
¿Qué otras herramientas piensas que de aquí a 5 años van a surgir o van a ser importantes también para el comercio online? Hombre, lo que está claro es que el vídeo es un formato ganador. Y fíjate, por ejemplo, YouTube, ¿para qué sirve YouTube? Pues YouTube sirve también para visibilidad y para SEO, porque al final YouTube es el buscador, no sé si, creo que es el segundo buscador más importante que hay por detrás de Google, pero es que los resultados de YouTube te aparecen en Google. Entonces YouTube funciona muy bien, sobre todo también para SEO, ¿vale? Para posicionarte en buscadores. Y a veces, pues bueno, ya sabes tú que en YouTube es complicado crecer de manera orgánica, pero si haces un buen contenido y si suena la flauta, pues a lo mejor empiezas a crecer. Y ahí entra la monetización en YouTube, que eso es otro tema, ¿vale? Ahí, ya digo, en función de la temática que trates y en función del contenido, y si utilizas música o contenido de otros y tal, se monetiza menos. Pero es una manera de llegar a una audiencia y de redirigir a ese público a tu web o a tu negocio. TikTok está funcionando a las mil maravillas. Pero claro, para estar en TikTok tienes que ser muy creativo, que es lo que estábamos hablando. Instagram también, o sea, las stories, fíjate que el timeline de Instagram está bien, pero las stories es que empiezas ahí, pim, pam, y además es que tienes toda la pantalla y, o sea, tienes la retención del usuario durante mucho tiempo en la pantalla. Entonces, es otra buena manera de, de utilizar la publicidad ahí para llegar a tu negocio. Evidentemente, la búsqueda, se habla mucho de la búsqueda por voz, ¿vale? Sí, Lo que pasa es que sí, no acaba de despegar. Ya, lo típico en tendencias de 2019, tendencias de 2020. Todos hablaban todos los signos de búsqueda por voz, porque está Alexa, están los aparatos estos de Google Home y demás, pero bueno, no acaba de despegar. Pero claro, la inteligencia artificial, pues bueno, está ahí. El tema de los bots también hace 2 años que estaba ahí, que bueno, está ahí despegando, pero vamos, está ahí, o sea que tampoco ha sido la leche. Sí que es cierto vamos, que aquí lo interesante, que es lo que nosotros también decimos en EconMaster, es que lo que interesa es que tu negocio sea escalable. Y para que tu negocio sea escalable tienes que automatizarlo. Entonces, los bots funcionan muy bien porque te contestan determinadas preguntas y te quitan también tiempo. Aquí es lo que decíamos. Lo primero de todo es conseguir visibilidad y reventar de pedidos, por decirlo de alguna manera. Y una vez te pasa eso, que tienes éxito ya, intenta tener una plataforma que puede ser hay una web que se llama Watch Order, que lo que hace es que tú rellenas una hoja de cálculo en Google Drive con tus productos y el precio y eso te lo convierte en una especie de web con tu catálogo. O sea, tú a través de WhatsApp le pasas una URL que te genera esta aplicación y entonces el usuario puede ver, en lugar de en formato Excel, te lo ve en un formato página web todos los productos que tú has dado. Claro, entonces solo eso, pues para un comercio, yo que sé, una pescadería o un restaurante, ya te vale la pena. O sea, ya estás ganando tiempo, porque para los pedidos no tienes que estar ahí contestando ni nada de eso. O sea, ya directamente, fíjate, hay también, yo estoy viendo bares que con el código QR lo que haces es que haces clic y te vas a la carta. Pero la carta es una imagen y después tienes que hacer el pedido por WhatsApp. Entonces, claro, no te suma el total ni nada, lo tienes que hacer tú después a mano. Pues fíjate que algo tan simple como eso, como una Excel, con una aplicación sencillita que te sume el total y demás y que después hagas un pago por Bizum o lo que sea, con eso ya, una vez has conseguido el tráfico, que ya lo tienes, pues lo que tienes que intentar hacer es que puedas atender a mucha gente y puedas cobrar sin necesidad de que se te acumule todo. ¿Vale? Entonces, primero visibilidad y después automatización. Claro, sí. Y creatividad, sobre todo. Creatividad, creatividad, ya has visto, la mía total, me vas a contestar. Totalmente. Lo sé. Bueno, ahora quiero hablar de esto, de turrones y dulces, porque sé que esto es una de las cosas más innovadoras, porque tú vendes turrón todo el año, que eso me explica, por favor, cuéntanos, y sé que has salido en no sé cuántos reportajes, cuéntanos un poco de este proyecto, porque es que me encanta escuchar esto. Sí, bueno, el proyecto tampoco tiene gran cosa. Yo ya siempre digo que yo me he criado en una fábrica de turrón y es como que lo llevas en la sangre. A mí no me cuesta este proyecto. O sea, hay otros proyectos que te vienen como una losa, pero esto es que para mí un pedido que me hacen es como darme un abrazo, o sea, tal cual.
y cualquier comentario que me dejan o la bandeja de entrada de pedidos, o sea, es que para mí es una alegría. Hoy han salido, mira, sin ir más lejos, hoy ha salido un pedido a Portugal de una persona que no hablaba español, o sea, hablaba inglés. Después vi su web y tal, se dedicaba a team building, a actividades de estas de team building ahí en Portugal. Se ve que a lo mejor es para eso. No le he llegado a preguntar, pero quería probar todos los turrones, la mayoría. O sea, pedidos de 150 euros que van para allá. Después otro que ha ido a Italia, también no sé si han sido 90 euros. Y otro que ha ido a Alemania, que además he tenido que envolver en papel de regalo de una persona de Cataluña que lo mandaba a otra persona de Alemania, ¿vale? Y fíjate, o sea, que desde personas de aquí que envían fuera hasta extranjeros que compran aquí y lo quieren recibir. Y evidentemente en toda España. Toda España. Ahora lo que he hecho ha sido añadir una gama más extensa de chocolates. Con todo el tema este del confinamiento, pues la gente buscaba chocolate. Y después también he añadido almendra marcona y cosas así para do it yourself, para hacer en casa. Sí, lo vi hoy y digo, mira qué chulo. Digo, vi antes de una receta, hago un vídeo. Sí. Además, es que hay productos como la cascarilla, o sea, las almendras estas rellenas de turrón con oblea, que eso, por ejemplo, para los niños puede ser un juego. O sea, compras la cascarilla por fuera y después puedes comprar el turrón o lo puedes hacer en tu casa, que yo tengo recetas y las comparto. Y entonces puedes hacer una actividad, incluso esto lo hemos hecho en colegios, que los niños cogen el turrón y lo meten en la almendrita y después se lo comen. O sea que ¿Cómo se llega al turrón, que todo el mundo piensa que es Navidad, a poder vender turrón todo el año? ¿Qué fórmula? A ver, sé que es constancia, que son muchos años. ¿Creatividad? ¿Qué fórmula? Pues fíjate, es que al final el tema es que hay una demanda. Aunque parezca que no, hay gente que viaja o gente que a lo mejor tiene un compromiso y quiere regalar un producto español, o gente que le gusta el turrón. O sea, hay gente que me compra cada 2 o 3 semanas y un producto en concreto, me compran a lo mejor turrón a la fruta. Y claro, cuando ya tienes confianza, hablas con ellos y dices, bueno, ¿y cómo es que me compra esto todas las semanas? O sea, 10 barras de turrón de fruta. Dice, no, es que a mi mujer el único postre que le gusta es ese. Así que nada, o sea, yo, claro, ya me planifico y fabrico turrón para todo el año. Y después, yo qué sé, para convenciones, también para... Lo que más se ha parado ha sido el tema de la restauración y el turismo. Porque, claro, los bares han estado cerrados, entonces los bloques de turrón y demás, eso ha estado paradito. Y las porciones surtidas y demás que suelen pedir, pues claro, todo eso ha bajado, pero el consumo en casa, la verdad es que estoy contento por estas fechas. Lo que pasa es que, claro, el comercio físico, porque, bueno, no lo hemos comentado, pero yo monté una tienda aquí en Gijona a partir de la tienda online, que es lo contrario de lo que estábamos hablando, que normalmente tienes un comercio de toda la vida, una tienda y montas la parte digital. Pues mi caso ha sido diferente. Entonces yo, en función de todas las métricas que tengo en el canal online, hago cosas en la tienda física. El escaparate, la fachada, todo tiene que ver con las métricas que yo tengo en el canal digital. Y claro, la tienda estaba cerrada, o sea, allí ventas cero, totalmente cero. Y también los turistas que solían venir, porque aquí en Gijón evidentemente casi nadie compra turrón, porque son todos de aquí. Bueno, cada vez compran más, pero claro, la gente que viene, incluso, no sé, gente que viene de visita o gente que está de paso, que viene a alguna tienda o a alguna fábrica, pues claro, entraba y compraba, pues todo eso fuera. Pero bueno, el canal online al final se vende, pero también es lo que estábamos diciendo, que tienes que comprar tráfico, que tienes que dar gasolina a redes sociales y demás para tener esa visibilidad, porque si no, no vende. Claro. Bueno, lo que nos queda claro a todos es que solo con tener una página web no es suficiente, hay que trabajar muchísimo, claro. Hay que trabajar las redes, hay que trabajar el SEO, todo. Me has comentado ahora que te ha dado tiempo a redactar un libro, ¿vas a redactar un libro de marketing? Sí. Cuéntanos un poco algún proyecto que vas a tener ahora. Era un poco secreto, porque vale. Está en fase borrador y estamos viendo si lo hacemos a través de una editorial interesante e importante, y si no, pues lo haremos nosotros mismos, autoeditables. Claro. Hoy en día se puede hacer bajo demanda y demás. O sea que ya veremos. Tenemos contenido porque como tenemos muchos cursos, claro.
y lo vamos a combinar, es decir, que en el libro irá al lado un curso, o sea, irá material relacionado. Entonces, claro, está casi hecho. Lo único que hay que hacer es darle forma, darle un contenido desde el principio hasta el final y orientarlo al comprador. Pero vamos, ya lo verás, ya te avisaré. Claro, gracias. Estaba viendo los comentarios. Mi padre está. Nosotros visitamos tu fábrica, me está poniendo. Yo creo que visité tu fábrica hace unos 3, 4 años, o hace más, papá. Creo que hace muchos más que eso. Muy interesante. ¿Te acuerdas? Fuimos, yo creo que hace 8 años más. Ahora ya, ¿eh? Ya, eso era ya tiempo. Muchos. Que me iba a poner hoy la redecita, que tengo unas fotos que nos pusieron los gorritos esos, ¿no? Para. Me iba a poner, pero digo, no me quiero poner más glamurosa, así que no me lo puse. Pero sí, fue súper interesante. Así que nada. Pues nada, ¿y presencial cuándo vais a abrir o ya estáis solo online? ¿No vais a abrir la sede en Ecom Master presencial? En Ecom Master es lo que estábamos diciendo antes, incluso lo que hemos hecho, fíjate, todas las ediciones que había, la presencial de Alicante, la presencial de Madrid y la online, o sea, todas están accediendo a las mismas clases. O sea, en lugar de... Hemos aprovechado, ¿no? Y entonces un alumno del online puede acceder a las de Madrid y al revés, porque los contenidos son muy similares, pero los profesores muchas veces cambian. Entonces ahora los alumnos están como teniendo el doble o el triple de contenidos. Estamos aprovechando todo esto, porque claro, hay incertidumbre. En Madrid no sabemos cuándo abrirán la universidad, posiblemente no la abran. Entonces seguramente la presentación de proyectos y todo se hará online. Y ya el año que viene, pues a lo mejor hacemos una quedada con los alumnos. Pero claro, no lo podemos demorar porque las notas tienen que estar en julio. Claro. Así que la sede presencial de momento no sabemos. Yo también estoy coordino un curso experto en la Universidad de Alicante y ahí sí que vamos a empezar más tarde. Ahí se ha retrasado, en lugar de empezar en octubre, se va a empezar 1 o 2 meses más tarde. Pero claro, no hay certeza de que sea presencial. O sea, todo tiene que estar preparado para que sea o presencial o online. Claro. Así que, vamos, todavía no se sabe. Bueno, Fabián, pues nada, muchas gracias. Ha pasado la media hora volando. Me encantaría hacerte mil otras preguntas. Pero bueno, cualquier persona que esté viéndonos, hay cursos online que, como ha dicho Fabián, un par de semanas más. Y si no, bueno, en ecomaster.es tenéis toda la información. Y si te queréis comprar turrones ricos, turronesyduces.es, no, .com. Y lo pondré todo en el vídeo cuando lo suba a YouTube para que tengáis todos los enlaces. Fabián, mil gracias. Sé que vas a tope, sé que vas siempre así y por esta media hora que me has regalado. Y nada, estamos en contactos tú y yo. Te doy un beso. Gracias a todos por vernos y hasta la próxima.